Hola gente, hoy voy a hablar de Nobara Kubisaki, una protagonista de esta obra. Caracterizada por su diseño, por su carisma, por su carácter y por lo loca que está, resulta ser un personaje muy bueno que da mucho de qué hablar. Es un personaje bastante complejo, muchísimo más de lo que parece en un primer momento. Por eso hoy, para completar los videos de los alumnos de primero y los protagonistas de esta historia, voy a hablar de todo lo visto de Nobara Kubisaki, su historia, desarrollo, poderes y personalidad. Nobara nació y creció en un pueblo rural. De niña, destacaba por su fuerza física sobre los demás. Desde una temprana edad, odia a la gente de su pueblo, y en ese momento se mostraba de una manera muy ruda y poco infantil. Parecía ser muy poco femenina, por decirlo de alguna manera. En esos tiempos, conoció a Fumi, su amiga más cercana, y también a Saori, un personaje extremadamente importante en el desarrollo y en la historia de Nobara. Saori se mudó a este pueblo porque su madre enseñó un culto espiritista. Pasaron algunos años y Nobara y Saori se hicieron muy amigas, al punto de que parecía que Saori era la hermana mayor de Nobara. Y a partir de que se relacionaron, Nobara cambió mucho, se volvió más tranquila y mucho más femenina, resultando en que Saori fue una gran figura de admiración para Nobara y un ejemplo a seguir. Pero Saori siempre era rechazada por ese pueblo, nadie quería relacionarse con ella. Según Nobara, la gente del pueblo pensaba que Saori creía que la gente del campo es tonta, tenían un complejo enorme al punto de que recibió mucho maltrato. Poco tiempo después, el pueblo terminó de expulsarla y Saori se mudó, pero estoy casi seguro de que esto no es tan así. Como vimos, la madre de Saori estaba metida en un culto espiritista. Probablemente por eso era que el pueblo la rechazaba, no por lo que decía Nobara. En la despedida de Saori, Nobara lloró desconsoladamente. Este hecho influyó demasiado en la historia de Nobara. Hizo de esto un recuerdo permanente que actualmente la motiva a vivir su vida y formó su manera de ser. Pasó mucho tiempo y ya en la actualidad, Nobara se inició en la hechicería y a mitad del año actual de la historia se fue de su pueblo y se mudó a Tokio para entrar en la preparatoria de hechicería, diciendo que jamás iba a volver a ese pueblo. Pero antes de eso, se despidió de Fumi, su amiga más cercana. Lo hizo de una manera melancólica, pidiéndole que ella también se vaya para que algún día se vuelvan a juntar las tres. Y se fue a Tokio a dejar el pueblo que tanto odia, a dejar ese lugar donde si se quedara significaría vivir muerta, significaría ir en contra de sus principios. Y para hablar de su personalidad hay que ir por partes porque es un poco compleja. Para empezar, como vimos, Nobara desde muy pequeña odia a su pueblo y a su gente. También se relacionó demasiado con Saori, siempre la admiró mucho y fue su gran ejemplo a seguir. Saori fue una razón por la que aumentó su vida hacia su pueblo y una de las razones por la que quiso dejar este lugar. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa Saori para Nobara? Desde que se empezaron a relacionar, como vimos, Nobara cambió mucho debido a la admiración que le tenía. Además, fue ella la que le contó sobre la gran ciudad, la introdujo al lugar que le gusta tanto, resultando en que Saori representa muchísimo para Nobara, representa su modelo a seguir y su sueño en Tokio. También es una razón enorme que formó un poco de su personalidad y el porqué de su odio hacia su pueblo. Porque cuando Saori se mudó, Nobara creyó que era porque la gente ahí estaba loca. Pueden llegar a ser paranoicos. Creía que te hacían sentir que sos diferente al punto de que pisotean la vida de los demás. Y eso es lo que pensó cuando expulsaron a Saori. Por eso detesta a esa gente, y de ahí su odio hacia su pueblo. Además, esto hizo que trate a todos como si estuvieran locos y que ella es la única persona normal y sensata. Lo pudimos ver en su razonamiento de por qué expulsaron a Saori y también en su primera aparición, cuando trató de idiotas a Megumi y Itadori simplemente con verlos. Por otro lado, la primera vez que la vimos, también mostró que es alguien muy vanidosa que se cree bastante linda, parece estar siempre de mal humor y tener un aire de superioridad ante los demás, resultando en que Nobara es alguien altamente egocéntrica, trata a los demás por sus propias opiniones y por su forma de pensar, mostrándonos su manera de relacionarse con otros a primera vista. Ya cuando entra más en confianza, deja de lado esa soberbia y es un poquito más normal. Luego, fue en el instante que Satoru dijo Tokio que mostró el otro lado de su personalidad, emocionándose totalmente y dejando esa seriedad de lado para empezar a saltar con Yuji y relacionarse con él de la mejor manera solo porque compartían su gusto por la ciudad. Pero tardó poco tiempo en volver a cambiar de vuelta para enojarse por el engaño de Satoru, mostrándose enojada y haciendo berrinches. Acá podemos ver que es muy apasionada por lo que le gusta, es demasiado honesta con sus sentimientos y a su vez es extremadamente expresiva. Al final, podemos entender que Nobara, por un lado, es alguien muy egocéntrica, por eso a veces aparenta ser seria y tiene grandes aires de superioridad, y también por eso formó esa manera de tratar a los demás. También tiene muchísimo gusto por la estética, por sí misma y por la moda, pero por otro lado, lo que más demuestra es cómo se deja llevar muchísimo por sus emociones, por lo que sienta en ese momento. Puede pasar de la seriedad a la emoción o enojo únicamente por una palabra, dejando los primeros aspectos que muestran su personalidad. Es muy pasional y a veces es demasiado inmadura. Junto con que tiene un carácter muy fuerte, enojándose rápidamente, siendo muy temperamental. Se deja llevar demasiado por lo que siente, y combinando esto con su expresividad, con sus emociones, y que puede llegar a parecer una niña, al final no le importa para nada ser muy ridícula, resultando en que está demasiado loca. Y esto es muy raro, porque resulta que Nobara Kubisaki se contradice ella misma constantemente. Trata a los demás de locos, creyendo que es la única que está bien, pero parece que la más loca es ella.
podemos entender que formó una manera de tratar con las personas en base a su gran egocentrismo, sus experiencias y su manera de pensar. Y en combinación de lo que cree y su gran expresividad, junto con sus pasiones, tenemos esa personalidad muy rara y cambiante de Novara. Entonces, su manera de tratar a los demás es altamente egocéntrica, seria, vanidosa y soberbia. Pero una vez que le mencionan lo que le gusta o entra en mínima confianza, no le importa expresar lo que siente, resultando que es demasiado inmadura, contradiciéndose a sí misma y a su propia forma de pensar, resultando en que a veces se cree superior, a veces bromea muchísimo, a veces está loca, a veces es totalmente seria, a veces se ridiculiza sola, a veces cambia de humor repentinamente y un largo etcétera. En fin, así es Novara, difícil de entender. Dejando de lado su personalidad, Novara es una hechicera de tercer grado con una recomendación para ser de primer grado. Mide 1,60 y tiene 16 años. En su pasado, vimos que su pelo era castaño oscuro, actualmente es castaño muy claro, casi naranja, por lo que al parecer se lo tiñó. Soñó la preparatoria de hechicería solo para poder vivir en Tokio sin preocuparse por el dinero. Para ser hechicera, fue catalogada por Satoru como alguien hábil y loca, perfecta para este trabajo. Y sí, está totalmente desquiciada en todos los aspectos de la palabra. Novara es muy fuerte y tiene una resistencia totalmente inhumana. También es inteligente para pelear, siempre quiere hacerse más fuerte y es altamente competitiva. La belleza y la estética es algo que, como vimos, le importa mucho, pero al momento de pelear no le importa nada, solo ganar. Y también demuestra su gran ego en batalla, siempre creyendo que es más fuerte que cualquiera. Tiene experiencia desde que vive en su pueblo, lleva consigo mismo un martillo, con un corazón tallado por ella misma, y también muchos clavos para ejercer su técnica. Lo que hace es llenar sus clavos con energía maldita, y junto con su martillo, puede usarlos como proyectiles y atacar a distancia. También, una vez que clava los clavos, los puede controlar haciendo que entren más profundos o imbuirlos en energía maldita para provocar grandes daños. Además, tiene una técnica llamada horquilla donde explota estos clavos. Por otro lado, posee una técnica con una muñeca Voodoo, que la usa combinándola con la parte de algo que tenga energía maldita, ya sea un objeto maldito, una parte de un humano o de una maldición, para juntarlos con la muñeca, conectar estos dos cuerpos y clavar sus clavos. Cuando una parte de un cuerpo es vinculada, el lugar que la muñeca recibe daño va a ser el mismo que recibirá el cuerpo principal sin importar la distancia. Y el tamaño del clavo que se va a clavar va a aumentar en relación con el cuerpo principal. Es una técnica que tiene bastantes limitaciones, ya que sus efectos van a depender de la fuerza del enemigo y lo valioso que sea el objeto que usó para la técnica. Para dar un ejemplo, Novara usó el brazo de esta maldición para vincular su técnica con la muñeca. Le clavó un clavo en el corazón y al final la maldición fue apuñalada de la misma manera que la muñeca, y el tamaño del clavo aumentó en el cuerpo de la maldición en relación a su tamaño, y también, como era una maldición débil, fue exorcizada instantáneamente con muchos clavos a su alrededor. Cuando Novara vincula dos cuerpos con energía maldita, se llama resonancia. Gracias a esta, puede usar la muñeca Voodoo. Pero no necesita una muñeca sí o sí. Puede vincular dos cuerpos únicamente con la parte de algo que tenga energía maldita. Y al parecer, su hechicería golpea el alma del objetivo al que se dirija, algo que sería importante más adelante. Y también puede usar el Black Flash. Ya pasando la historia, en el encuentro entre escuelas de Tokio, se mostró altamente competitiva y loca como siempre. Tuvo una pelea muy interesante contra la brujita. Esta le dijo que, a diferencia de los hombres, para las mujeres hechiceras importa muchísimo más la estética que la habilidad. Aunque una chamán sea fuerte, si no es bonita, va a ser despreciada. Porque no se espera que las hechiceras sean habilidosas, se espera que sean perfectas. Y a Novara no le importó, se rigió a partir de sus emociones y personalidad para plantearle lo idiota que era pensar que las mujeres o hombres hechiceros deberían ser tratados de forma distinta, junto con que gritó su amor por su fuerza y su belleza. Y esto es excelente, porque Novara es alguien que tiene un gran sentido de la moda y se preocupa muchísimo por su estética, pero a la hora de pelear o ser hechicera, esto no le importa nada, solo le importa ganar o exorcizar maldiciones, por eso le parece tan tonto lo que le dijo la otra. Entonces, Novara Kugisaki lucha inconscientemente para romper ese estigma que se tiene sobre las mujeres chamanes. Sin darse cuenta, lucha para que las hechiceras se les pretenda que sean algo más que bonitas y perfectas, y me parece un detalle muy bueno. Por otro lado, fue en la misma pelea donde Momo le planteó lo injusto que puede ser el mundo de la hechicería, por el rechazo y los estatus familiares, que se debería tener más o menos consideración a los hechiceros por las circunstancias que pasaron en su vida, ya sean difíciles o fáciles. También catalogó de idiota a Novara por considerar que Yuji era un aliado, y Novara tuvo un diálogo muy bueno. ¿En algún momento se han detenido a considerar a la persona detrás de la maldición a la que condenan? ¿Por qué tiene que importar si las cosas son perfectas o si algo es injusto? ¿Crees que la vida es solo un trabajo? Dijo que la vida no es solo hechicería. No deberían regirse a partir del estigma de la hechicera perfecta. También, alguien te puede caer mal por su comportamiento nefasto, por más que haya pasado circunstancias difíciles, y que sea una persona a la cual tiene que ser ejecutado por las reglas, tengan en cuenta a la persona que hay antes de querer matarla. Novara es alguien que no le da importancia a las reglas idiotas que existen en su mundo, y me parece perfecto. Pasando al arco de la pintura de la muerte, Novara se enfrentó con Itaori a los dos úteros malditos, donde mostró que es una hechicera de excelencia y que está totalmente desquiciada, no tiene miedo a nada y no le importa morir.
En un momento, recibió el ataque de la sangre venenosa, y en un instante tan trágico donde todo parecía estar mal, Nobara se empezó a clavar clavos en ella misma para empezar una batalla de resistencia, entrando en modo desquicio. Esto porque usó su técnica de resonancia, usando su cuerpo para conectar su técnica con la sangre de estas dos maldiciones. Empezó a resonar en el cuerpo de los dos úteros malditos, provocándoles daño constante. En el medio de la locura, se clavó 3 clavos a ella misma, mostrando una increíble voluntad y una extrema resistencia, al resistir sus propios clavos y un veneno corrosivo. Al final, se aplica en ella misma el Black Flash para destrozar a un útero maldito. Pero este, todavía estaba vivo, le atacó por la espalda y de sorpresa. Pero ella, totalmente seria y sin mover un pelo, lo detonó, explotándole la cabeza con su habilidad de horquilla. Y para finalizar la pelea, usó el brazo de Ezou y le apuñaló el corazón para dejar que Itadori lo remate. En esta pelea, pudimos ver su personalidad. Pelea siempre con un ego alto, piensa que es superior al rival, absolutamente nada le da miedo y si está en una situación complicada, no le importa suicidarse con tal de llevarse a su rival. Está totalmente loca y es por eso que es tan buena hechicera. También mostró una gran evolución en sus habilidades, donde no solo aprendió a usar el Black Flash, sino que también entendió mucho mejor el funcionamiento de la energía maldita. A partir de esta pelea, Nobara se convirtió en una hechicera más fuerte. Al final del arco, conversó con Itadori. Al parecer, no le quedó ninguna secuela de lo que había pasado, y le contó que no le importa matar a hechiceros malos, porque eso forma parte de ser hechicero y que no pueden salvar a todos los seres humanos. También que no le importa lo que piensen otras personas, porque no entenderían lo que es estar en esa situación. Por eso, aprecia que hay gente como Yuji Megumi que se pueden poner en su lugar y acompañarla en su vida. Y la última parte que vimos de ella fue en el incidente de Shibuya. En su pelea contra el clon de Mahito, Nobara con su gran ego y confianza quería exorcizarlo. En esa pelea, Nobara demostró una gran evolución de sus habilidades, porque peleó con diversas tácticas y engañó a su oponente. En un momento, ella usó resonancia con la copia de Mahito usando el clon como intermediario, lo que hizo que ataque el alma de Mahito y le provocó un gran daño al cuerpo original. Luego, Mahito comenzó a escapar al estar en desventaja, y ahí se inició una persecución. En un momento, el cuerpo original de Mahito cambia de lugar con la copia y Nobara no se dio cuenta de esto, lo que hizo que éste le aplique su técnica en la parte superior izquierda de la cara de Nobara. El enemigo que no tenía que tocarla bajo ninguna forma, la tocó. En ese momento, Nobara sintió la muerte. Ahí nos dieron un flashback del pasado que conté, donde nos cuentan cómo de Nobara a la gente y por qué lo hace. Y por otro lado, nos dejan una escena representativa, donde se puede ver a Nobara sola, rodeada de un montón de sillas vacías. Se puede interpretar de muchas maneras, pero a mi entender, representa que ella sentía que estaba sola, por su personalidad y por sus experiencias vividas. Nobara vivió creyendo que todos los demás estaban locos y que ella es la única persona normal y sensata. Cree que los locos están en todas partes y que se hacen notar. Esa locura fácilmente pisotea la vida de las otras personas, como cuando vio a la gente de su pueblo expulsar a Saori. Y también, ella es una hechicera, la gente no puede ponerse en su lugar y entender lo que conlleva dedicarse a esto, porque no pueden salvar todas las vidas. Por eso no quiere relacionarse con los demás y por todo eso no había nadie en las sillas. Todo este tiempo pensaba que la gente estaba loca y que no pueden ponerse en su lugar ni acompañarla. Pero en ese momento se dio cuenta de que estaba totalmente equivocada, y aparecieron todos sus compañeros sentados en las sillas. Esa gente que toma un asiento y la acompañan. Esa gente que para ella está loca, pero que no pisotea en la vida de los demás o algo así. Gente buena que mejoró su vida en un corto periodo de tiempo. Gente que puede entenderla y ponerse en su lugar. Gente que hizo que se dé cuenta de que estaba equivocada. Y es por eso que entendió que todo este tiempo pensó mal. Al final, aparece Fumi, su amiga más cercana de toda la vida. En su mente, se dio cuenta de que no podría cumplir su promesa de juntarse a las 3 de vuelta, y le pidió perdón. Y ya cuando había asumido el fin, volvió a la realidad y se tomó el tiempo de agradecerle a Itadori. En lo que para ella en sus últimas palabras, con una sonrisa, le pidió que le diga a todos que no fue tan malo. Su poca experiencia viviendo su sueño, viviendo en la gran ciudad, fue divertido, la pasó muy bien, se desarrolló como persona y hechicera y aprendió de sus errores. Por eso en medio de la desgracia se tomó el tiempo de agradecer. Al final, Mahito le detonó la cara enfrente de su compañero. Le explotó una parte de su cara donde su ojo salió volando. Luego, mezclan la realidad con situaciones felices donde Nobara y sus amigos reían. Un momento donde ella y la gente que aprecia la pasaban bien, para que al final veas cómo quedó al borde de la muerte en el piso con la parte superior izquierda de su cara destruida. Nobara quedó ahí, mientras que Itadori tuvo que ir a pelear de vuelta. Quedó sola en el piso con una hemorragia, se le paró la respiración y el pulso, quedó casi muerta. Recibió un tratamiento médico básico, donde está entre la vida y la muerte con una mínima posibilidad de sobrevivir. Está así, al borde de la muerte, luchando por su vida. Se la llevaron y ya veremos qué pasa. Bueno, y ya para concluir con el video, claramente Nobara no va a morir, va a sobrevivir y probablemente empiece a usar un parche en el ojo. Nobara resulta ser un personaje muchísimo más complejo de lo que parece. Nada sobre ella se puede entender a primera vista, y sus valores, moral, mentalidad y filosofía están lejos de ser explicadas por completo, lo que la hace mucho más interesante y profunda. Su personalidad, sin duda bastante diversa, puede cambiar tanto al punto de que es difícil de entender, junto con que sus pensamientos significan mucho más de lo que parece.
Fue un personaje que evolucionó y se desarrolló. Creía que todos estaban locos y que ella era la única persona correcta, pero pudo darse cuenta de que esto no es así. Por eso cuando esté de vuelta en la historia va a ser muy interesante. Nobara tiene un gran significado de aventura y diversión. Todo esto para que al final busque ser fiel a sí misma y divertirse. A ella no le importan los estúpidos estatus de su mundo y se rige a partir de cómo ella quiere ser. Y eso es excelente. Nobara Kubisaki sin duda es un gran personaje del cual nos queda muchísimo por ver. Y es por eso que lo visto en este video es un intento de interpretación. Saber qué pasa en la cabeza de Nobara muchas veces es medio complicado, casi imposible, y más cuando nos queda muchísimo por ver. Fue en su primera aparición que mostró una forma de ser demasiado diversa en la cual, a partir de que pasó el tiempo, fue muchísimo más normal. Por ejemplo, con lo de Segundo, solo tuvo una primera vista digna de ella, pero después se llevó de la mejor manera. Nada que ver con su primera aparición. Y además, sintió admiración por alguien. También, su significado de locura es distinto al normal. Y te das cuenta cuando pensaba que un pueblo entero estaba loco. Además de que es recontra honesta con lo que siente, pero hay veces que está confundida y parece que no termina de entenderse a ella misma. O por otro lado, no quiere mostrar alguna debilidad. Cuando murió Itadori, por un lado sintió bronca, pero por otro, dijo que no podía sentir nada por alguien que acababa de conocer. Están esas dos maneras de interpretarlo. Lo mismo pasa cuando le preguntaron si estaba enamorada. Por eso, Nobara Kubisaki muchas veces es casi imposible de comprender. Se puede interpretar de muchas maneras como su personalidad y desarrollo. Y repito, así es Nobara, difícil de entender. Y bueno, hasta acá el video. Si te gustó te pido un like y si es que cualquier cosa, dame dislike. Te agradecería si te suscribís, campanita, comentás y todas esas cosas. Muchas gracias por ver.